8:18 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos saludando ya con nuestro segundo invitado. Se trata del economista Augusto de la Torre. Él es el que coordina esta comisión que propone reformas al sistema de seguridad social del IES. Unas reformas que están generando debate y mucha inquietud entre la ciudadanía. ¿Cómo está, economista de la Torre? Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar este espacio en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo toma la reacción que ha generado esta propuesta de reforma que usted ha señalado no es vinculante, por cierto, y que será el gobierno el que decida si la presenta como decreto ley o si deja como un insumo para que sea la nueva administración, quien quiera que gane las elecciones anticipadas, quien la tome o no en cuenta? Buenos días, bienvenido. Perdón, estaba en mute. Buenos días, Liceña, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Mire, yo no me sorprendo de que una propuesta de una envergadura tal como es una propuesta de reforma al sistema de pensiones de cualquier país genere mucho debate. Es lo normal, es lo deseable. El sistema de pensiones junto, yo creo que al sistema de salud, al mercado de trabajo, al sistema educativo público, son pilares de cualquier contrato social, de cualquier sociedad. Son políticas de Estado y generan pasiones como es natural. Entonces yo espero que la propuesta que la Comisión ha hecho y que la va a presentar formalmente en un informe final con un proyecto de reforma legal sea discutido ampliamente por la sociedad de una manera cívica y racional, entendiendo la naturaleza del problema que tenemos y entendiendo lo que se puede hacer para resolverlo. La propuesta de la Comisión puede ser mejorada, obviamente, y hay más de una manera de reparar los problemas de un sistema pensional como el nuestro, que se conoce como un sistema de reparto. Lo que la Comisión propone surgió de una serie de conversaciones con la sociedad civil que nos llevaron a concluir que ciertos menús, por así decirlo, usemos la palabra menús, de reformas a un sistema de pensiones como el nuestro, son más digeribles, más fáciles de absorber por la sociedad que otros, y el nuestro obedece a esa percepción, pero pueden haber variaciones, ciertamente. Entonces, no sé, a las órdenes para conversar de cualquier otro tema. Usted dice que lo van a presentar, economista de la Torre, al gobierno nacional. ¿Cuándo está previsto que ya se presente oficialmente esta propuesta de reforma a la seguridad social al gobierno? Bueno, la socialización de nuestra propuesta empezó en julio, incluyendo con una presentación larga que le hicimos al gobierno, al presidente Lasso y a su equipo de gobierno, presentación en la cual ellos se enteraron en qué consistía la propuesta de la comisión y la prestaron mucha atención. Durante este mes lo hemos estado discutiendo y presentando en entrevistas como esta, y a fines de este mes o comienzos del próximo entregaremos 2 documentos, un informe de recomendaciones justificado, bien escrito, que describe lo que proponemos y por qué proponemos, y adjunto a ese informe irá un proyecto de ley, un borrador de proyecto de ley, escrito como un proyecto de ley, artículo 1, artículo 2, etcétera. Esos 2 documentos serán entregados al presidente y a la sociedad. La comisión tiene un sitio web en donde la sociedad puede ver todos los materiales. El sitio web es jubilacionsegura.es, y ahí ustedes pueden ver no solo el informe que tenemos, sino infografías, folletos explicativos, etcétera. Esta propuesta, como está planteada, de lo que se conoce, de lo que han informado al respecto, ha generado una serie lo importante que es el debate, fundamentalmente el debate. Pero también la gente se siente como con incertidumbre porque considera que se rompe por el lado más débil, que es el lado del trabajador, del afiliado. ¿Cómo va a funcionar, de acuerdo a su propuesta o a la propuesta de la comisión, el incremento de los años de aportación? Usted se señala en esa propuesta que son 5 años adicionales a los que estaban previstos, pero en un lapso de ¿cuántos años se haría este incremento en las aportaciones, por ejemplo? A ver, mire, todo sistema de reparto como el nuestro es un sistema en el que los aportantes actuales son los que en el fondo pagan las jubilaciones de los que ya están jubilados.
Y el problema fundamental que tenemos es un problema demográfico. Tenemos un crecimiento mucho más rápido del número de jubilados comparado con el crecimiento del número de aportantes. Entonces, nuestro sistema está haciendo agua principalmente por una razón demográfica. Hay problemas adicionales que han agravado la situación. El retraso en el pago de la deuda del Estado al IBM, la falta de planes vigorosos de cobro de la deuda patronal, problemas de corrupción, de gestión, la disfuncionalidad del Consejo Directivo, que no puede tomar decisiones porque está excesivamente politizada, el hecho de que los gobiernos de turno han echado mano de los fondos de reserva del sistema. Todos estos problemas han agravado la situación, pero la raíz fundamental del problema del sistema de pensiones ecuatoriano es la demografía, el hecho de que la población está envejeciendo y los que llegamos a la tercera edad vivimos más tiempo y el número de aportantes no está creciendo a la misma velocidad. Frente a eso, se pueden hacer cambios para que ese sistema de reparto funcione, se pueden hacer cambios a 8 o 9 parámetros del sistema. Uno de ellos es el que usted mencionó, el número de años de aportes. Si es que la sociedad prefiere no hacer cambios a ese parámetro, tendría que poner cambio a algún otro parámetro para que consiga la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, hay una propuesta de algunos expertos que dicen que lo que se debería hacer es subir la tasa de aporte y aumentar la edad mínima de jubilación. Eso se puede hacer. La comisión concluyó que esas son dos variables muy sensibles para la población, la edad mínima de jubilación y la tasa de aporte. Entonces hemos hecho una propuesta que no cambia ni la edad mínima de jubilación ni la tasa de aporte, que se quede en 11.06%. Pero al proponer eso, que no se hagan más. esos cambios, nos vemos obligados a proponer otros cambios, de lo contrario el sistema no se vuelve viable. Pero al incrementarse 5 años más en los aportes, paralelamente se está incrementando la edad de jubilación, porque si una persona está cerca de jubilarse, le pongo un ejemplo, le falta un año para jubilarse y resulta que le aplican la reforma, ya no le va a faltar un año, pues le van a faltar 5. No, esa persona no tendrá ningún problema, porque se ha entendido mal la propuesta de la comisión. Si una persona está a un año de jubilarse y la reforma entra en vigencia, esa persona va a poder jubilarse algún año. O sea, ahí no va a haber, el problema no hay ningún problema para aquellos que están cerca de jubilarse o que ya están jubilados o que son elegibles a la jubilación. Esa parte de la propuesta de la reforma es muy importante porque hemos hecho una propuesta que tiene 3 décadas de transición. Entonces es súper gradual. A ver, entonces le explico un poco cómo es esto de los requisitos de jubilación, porque parece que eso sigue haciendo bastante ruido. Eso se conoce como criterios de jubilación o como requisitos para jubilarse. Y siempre en todos estos sistemas, los requisitos para jubilarse son una combinación de edad y de años de aporte. Actualmente, en el momento actual, en el sistema actual, si alguien quiere jubilarse a los 60 años, 60, tiene que haber aportado por lo menos 30. Pero si alguien decide jubilarse a los 70, tiene que haber aportado por lo menos 10. Ese es el sistema actual. Sí. Entonces, mientras más tarde decides jubilarte, menos años mínimos de aporte se te pide. Cuando uno ve las estadísticas, el ecuatoriano promedio, el afiliado promedio, tiende a jubilarse a los 65 años de edad con 35 años de aporte. Eso es lo que uno ve en las estadísticas. Pero el sistema te da la opción de jubilarte a los 60 con 30 o a los 70 con 10. Entonces nosotros proponemos que esa tablita que ahora ya existe, en un periodo de 10 años por lo menos, vaya transitando a una nueva tablita, en la cual, si decides jubilarte a los 70, en vez de pedirte 10, el sistema te va a pedir 15 años de aporte. Y si decides jubilarte a los 60, en vez de pedirte 30, el sistema te va a pedir 35. La subida a esa nueva tablita debería ser poco traumática, porque como le digo, ya en la actualidad, los ciudadanos ecuatorianos que se jubilan tienden a jubilarse en promedio a los 65 años de edad con 35 años de aporte. Y muchos prefieren esperar hasta los 70 para jubilarse con 40 años de aporte porque saben que si eso hacen, consiguen la pensión más alta posible. Entonces, es una transición muy lenta que no se va a sentir porque va aumentando 6 meses por cada año,
y que llega a una tablita que es absolutamente razonable cuando uno lo compara con las decisiones que ya toman los jubilados al presente. Y esa tablita que usted dice, economista de la Torre, ¿reduce el cálculo general de la pensión? Es decir, porque hay sectores que señalan que como está planteada la reforma, las pensiones, el valor que cada jubilado cobra al final del mes, se van a pulverizar o se van a ver considerablemente disminuidas. Eso no es así. No es así. La gente obviamente no lee. El problema de los ecuatorianos que tenemos es que procede con base a prejuicios. Yo lo que invito es que lean la propuesta de la comisión. A ver, usted está refiriéndose a otro parámetro. Ajá. Los del un parámetro son Los años los de requisitos aportación. para jubilarse, esta famosa tablita. Y quiero explicar que sobre los requisitos para jubilarse es importante tomar en cuenta que si el afiliado decide jubilarse más tarde, se le pide menos años de aporte porque hay una relación fundamental que hay que respetar técnicamente en esto y que es que hay que comparar los años de aporte o el tiempo de aporte con el tiempo del disfrute del beneficio. Y eso depende de expectativas de vida. De manera que si, por ejemplo, alguien se jubila a los 60 años, va a disfrutar de un beneficio hasta que fallezca, que son, digamos, 25 años, si se muere a los 85. Entonces, como tiene un beneficio, va a disfrutar de 25 años de beneficio, se le pide más años de aporte. Si el afiliado decide jubilarse más tarde, digamos a los 70 años, el beneficio le va a durar menos, porque si fallece también a los 85 años es solo 15 años de beneficio. Entonces hay que mantener la proporcionalidad entre años de aporte y años de beneficio. Por eso la tablita es inversa. Mientras más tarde decides jubilarte, menos años te pedimos. Ese es un criterio, se llaman requisitos para jubilarse. Hay otro criterio que es cuál es la base de cálculo para la pensión. Al momento, la base de cálculo para la pensión son los 5 mejores años de remuneración. Eso se presta a una gran cantidad de juegos, particularmente en empresas familiares. Los hijos le dicen al papá de la empresa, mira, durante 5 años paga menos buenos sueldos para cotizar sobre buenos sueldos porque solo 5 años determinan mi pensión. Lo que nosotros estamos proponiendo es que en una transición de 25 años, muy gradual, se vaya subiendo un año a la vez el número de años de mejor remuneración que se toman en cuenta. De manera que si la reforma pasara hoy, el próximo año se tomaría en cuenta los 6 mejores años de remuneración. Y el siguiente año, el 2025, se tomaría en cuenta los 7 mejores años de remuneración. Y esto se iría extendiendo hasta llegar a 25 o 30 años de mejor remuneración. Ese es otro parámetro que se conoce como la base de cálculo para la pensión. Y hay un tercer parámetro que se conoce como la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es cuál es el tamaño de tu pensión definida como un porcentaje de los salarios que tenías antes de jubilarte. Nosotros ahí estamos proponiendo algo que es muy innovador. Estamos proponiendo que la pensión que el afiliado reciba sea la suma de 2 componentes, una pensión básica y una pensión variable. La pensión básica sería simplemente es la que se paga con cargo al subsidio que el Estado entrega al sistema. Usted sabe que el Estado entrega al sistema el 40% de las pensiones. Lo que decimos es, eso deberíamos dividir por igual a todos los afiliados, para que todos tengan una pensión básica mínima, que es un regalo del Estado. Esa pensión básica igual a todos hace que para el afiliado de menores ingresos, la pensión básica es un porcentaje mucho mayor de su pensión total, porque para el afiliado de menores ingresos la pensión variable tiende a ser más pequeña porque el afiliado de menores ingresos aporta menos. En cambio, para el afiliado de altos ingresos, la pensión básica será un porcentaje mucho menor de su pensión total, pues el afiliado de más altos ingresos aporta más por más tiempo y por tanto tiene una pensión variable más alta. La suma de las dos te da la pensión vitalicia. Lo que nosotros hemos mostrado en nuestras proyecciones es que la pensión así definida no cambiará para los afiliados de ingresos medios y bajos. O sea, estamos proponiendo una reforma que sea favorable a afiliados de ingresos medios y bajos. El afiliado de ingreso medio ahora en el Ecuador gana un sueldo de $600. Ese es el medio. Entonces, para los afiliados que ganan de $600 para abajo, no habría ningún cambio en el monto de la pensión en relación a sus salarios previos a la jubilación. Para los afiliados de ingresos altos sí habría, porque el subsidio es menor.
porque la pensión básica es un porcentaje menor de su pensión, el subsidio para el afiliado de altos ingresos sería menor. Por eso es que la Comisión propone abrir muchos canales de ahorro para la vejez centrados en torno al fondo de cesantía que ya existe para que los afiliados de mayores ingresos puedan complementar su ingreso en la vejez a través de planes de ahorro para la vejez. Economista, ¿y este sistema mixto que usted menciona, cómo se aplicaría o a quién se aplicaría? ¿En qué casos sí, qué casos no? ¿Qué pasa con los que ya, qué pasa con los que ya llevan aportando 15, 20 años, 25? Eso es muy importante. Nosotros proponemos la transición más gradual comparada con muchas reformas que se han hecho en otros países. Le explico cómo se hace en otros países cuando hacen reformas pensionales para que usted pueda comparar la propuesta de la Comisión. Típicamente lo que se dice cuando se hace una reforma de pensiones, se dice, aquellos afiliados que tienen, digamos, 58 años o más, se quedan en el sistema viejo. Y los afiliados que tienen menos de 58 años de edad pasan al sistema nuevo con todos los aportes que hayan hecho hasta ese momento, todos los aportes se recalculan a la luz del nuevo sistema. Entonces, lo que pasa en esos cambios es que hay cambios muy abruptos, porque si hay un afiliado que tiene 57 años y 6 meses, todo lo que aportó se vuelve a recalcular bajo las reglas del sistema nuevo. Y eso puede crear enormes discontinuidades dependiendo de si tiene 58 años o más o menos. Nosotros decimos, no, hagamos algo mucho menos traumático. Hagamos primero todos los aportes que han hecho los afiliados hasta el momento de la reforma. Si, por ejemplo, mi tía ha hecho, o mi prima ha hecho aportes por 20 años al sistema, esos 20 años de aportes se los cuenta de acuerdo con las reglas del sistema actual. De manera que las personas que están cerca de jubilarse van a tener una pensión que en el 80, 85, 90% va a estar determinada por el sistema actual. Y solo por ese cachito de los últimos años de aporte, esos aportes estarían valorados de acuerdo con las normas del sistema reformado. De manera que esa transición hace que no haya casi ningún estrago o discontinuidad para afiliados que están cerca de jubilarse, los cuales, por tanto, no deberían preocuparse. Es por eso que la propuesta que nosotros estamos haciendo tiene una transición de 30 años. Estamos aceptando que la transición dure 30 años porque tomará 30 años hasta que los que están aportando ahora se jubilen y tengamos una nueva situación en la que todos los aportantes estén ya bajo el sistema nuevo. Pero será una transición de 30 años y, por tanto, causará muy pocos discontinuidades o cambios relevantes, especialmente para aquellos que están cerca de jubilarse. Perfecto. Economista de la Torre, en la propuesta que ustedes van a presentar y que están socializando, ¿se establece algo respecto a la mora patronal? Sectores sindicales, sectores de los afiliados aseguran que la mora patronal en el IES bordea los 2.000 millones de dólares. Y resulta extraño que no se prevea en esta reforma algo al respecto, ¿no? Porque hay muchas empresas que simplemente deciden no pagar y ya, y queda ahí. Y ese dinero está en el IES y no se recupera. Y perjudica a los afiliados para el servicio de salud, para el servicio de pensiones, para los seguros de desempleo, en fin, genera una serie de complicaciones. Pero el IES tiene sus servicios de coactiva, etcétera, pero no funcionan. ¿Qué se propone al respecto? Porque también el sector empresarial debe poner su parte en esta reforma. Usted tiene toda la razón, pero también ahí no se lee lo que decimos. Nosotros proponemos explícitamente que se reparen estas cosas que causan demasiada irritación y con razón. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la deuda que el fisco tiene con el IBM, nosotros proponemos que la ley diga que tienen 6 meses de plazo para ponerse de acuerdo en esa deuda que no se ha pagado, que no está documentada, y ponerse de acuerdo en un plan de pagos. Eso debería hacerse, puede hacerse ya. Sin tiene reforma. Razón. ¿Por qué no se ha hecho? Es una irritación. A mí me molesta tanto como a usted. Entonces nosotros proponemos que la ley le obligue al fisco y al IBM, al Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte, a sentarse y en 6 meses decir esto es lo que te debo y así te voy a pagar. Sobre la deuda, la mora patronal, obviamente que es un problema. Obviamente que es un problema. Debería haber, y no se necesita cambio legal para eso, debería haber un sistema de cobro, un plan de cobros vigoroso. Estoy seguro que yo ni siquiera he podido ver un inventario bien armado de la deuda patronal.
debería armarse un inventario bien, como hace un banco cuando está tratando de cobrar un crédito, no hay saber quién me debe. Esta empresa grande, esta empresa pequeña, esta empresa ya murió, esta empresa no existe. ¿Cómo voy a cobrar? A esta empresa le puedo cobrar mañana porque tiene la caja para hacerlo. A esta le voy a dar un plan de pagos. Deberíamos tener un plan de cobros de la deuda patronal vigoroso y bien armado. Yo me pregunto por qué no se ha hecho. No se necesita cambio legal para eso, pero se debería hacer. Entonces, la comisión recomienda que se haga, que se ponga en vigencia un vigoroso plan de cobro de la deuda patronal. Todo esto estamos de acuerdo con todos los críticos. Ahí Ujú, nos deberíamos sentar a hacer la lista de todo lo que queremos. Lo único que decimos nosotros es que estas cosas son necesarias, pero no son suficientes para resolver el problema demográfico, ujú. porque estas cosas no te cambian el hecho de que la población esté envejeciendo. Entonces necesitamos, para que el sistema sea viable, si queremos que el sistema pague pensiones, que me imagino que todos queremos eso, que el sistema tenga los dólares para pagar las pensiones, necesitamos repararlo para que los ingresos que entran por aporte sean suficientes para pagar los gastos que salen por pago de pensiones. Si no hacemos la reforma, como ya nos está agarrando la demografía con tanta fuerza, lo que puede pasar, que a mí me angustia, y por eso me metí a trabajar en esto, a mí me angustia que llegue en 2, 3, 4 años, llegue el momento en que el sistema no tiene los dólares para pagar las pensiones. Imagínese usted el tipo de caos social que tendríamos si es que el IES no puede pagar las pensiones a los que ya estaban jubilados. Ujú. Ahora, el Estado es otro de los grandes deudores de la seguridad social, sumado al tema empresarial, de un sector del empresariado. Si el Estado se pone al día, si el Estado cumple con los pagos y cancela ese 40% de forma puntual y completa, ¿puede aliviar la situación del IES? ¿Se puede resolver con eso o no? Tampoco. Uno de los primeros gráficos que mostramos de nuestro informe muestra que el aporte del 40% del Estado, si se lo hace puntualmente, por dos o por un par de años más, alcanza para completar los aportes de empleadores y empleados y para pagar pensiones. O sea, si el Estado logra pagar a tiempo la totalidad del 40% y lo hace en efectivo, todos esos dólares se pueden usar para pagar pensiones por unos 2 años más. Después de eso ya no alcanza. Primero tenemos dos problemas ahí. El Estado en general no ha pagado la totalidad del 40%, le ha sido difícil hacerlo porque no tiene los recursos fiscales para hacerlo, es un monto. Y segundo, ese monto va creciendo cada año porque el 40% de las pensiones no es una cifra constante. Como hay cada vez más jubilados, hay cada vez más pensiones, el 40% de una cosa que está creciendo también va creciendo. Entonces, ese es un peso que es explosivo, es cada vez más pesado para el fisco. Pero incluso si el fisco pudiese pagar ese 40% a tiempo y en efectivo, ya no alcanza para cubrir el déficit del sistema. Y eso lo mostramos claramente en los cuadros. Entonces, tenemos un problema mucho más hondo de lo que la gente piensa, que Ujú. no se puede reparar porque uno no quiere que haga ningún cambio o porque uno se pone bravo. Estas cosas de que se pague la deuda patronal, que se cobre la deuda patronal, de que se pague la deuda del Estado, de que mejore la administración, de eliminar la corrupción, son cosas necesarísimas y hay que hacerlas, pero no son suficientes para remontar o superar el problema demográfico, que es la causa principal del déficit en el sistema de pensiones. Muy interesante. Le queremos agradecer, economista de la Torre, por habernos acompañado en este diálogo, por explicarnos la propuesta que ustedes están impulsando y estaremos a la expectativa de la fecha de entrega de esta propuesta y a ver cuál es la reacción del gobierno nacional, si la coge, si la manda por decreto, le envía por decreto, perdón, o si se queda como un insumo. Lo importante es que se genere el debate y que se analicen todas las posibilidades. Muchísimas gracias.